Muy buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. Bienvenidos aquí a este nuevo video donde vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Sabía usted que Puerto Rico básicamente fue un estado de España? Se lo contaré a continuación. Pues sí, damas y caballeros, Puerto Rico sí fue estado de España. Y quizás te preguntes, ¿en qué año ocurrió eso exactamente? Pues eso ocurrió en el año 1897. ¿Qué tuvo que pasar exactamente para que Puerto Rico fuese considerado un estado oficial de España? Lo que ocurrió fue que España dio a Puerto Rico la Carta Autonómica. La Carta Autonómica. Y quizás te preguntes, ¿qué es exactamente la Carta Autonómica? Pues la Carta Autonómica fue un documento que dio ciertos derechos a Puerto Rico dentro de lo que era España. Derechos como cuáles. 1. Puerto Rico iba a tener su propio parlamento, es decir, las personas de Puerto Rico podían votar por sus propios políticos. Entonces, Puerto Rico iba a tener su propio parlamento, es decir, un tipo de legislatura con políticos elegidos por ellos, y específicamente iban a ser 32 diputados quienes iban a estar en ese parlamento en Puerto Rico. O sea, en otras palabras, que nosotros los puertorriqueños podíamos votar por nuestros senadores y representantes, en otras palabras. Interesante, pero ¿qué pasaba con la gobernación? ¿Quién era el gobernador de Puerto Rico? Bueno, pues no todo es perfecto. El gobernador de Puerto Rico seguía siendo escogido por el rey de España. Pero bueno, en ninguna parte de España sus estados, sus provincias tenían gobernadores electos por el pueblo. Así que se nos trató a Puerto Rico igual como se trataba al resto de España. Entonces, ¿el gobernador iba a seguir teniendo ese poder absoluto de hacer lo que él quisiera? Pues la respuesta es no. El Parlamento de Puerto Rico iba a tener todo el poder, y el gobernador tenía que obedecer las leyes que aprobase el Parlamento de Puerto Rico. Es decir, que aunque el gobernador fuera nombrado por España, aún así no iba a poder hacer mucho, porque el mayor poder iba a estar sobre el Parlamento de Puerto Rico, que eran los políticos, por los cuales los puertorriqueños sí pudieron votar. Muy interesante todo eso. El segundo derecho que se le dio a Puerto Rico en la Carta Autonómica fue el poder negociar con el país que quisiera. Es decir, Puerto Rico podía negociar con República Dominicana, Haití, Cuba, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, México. Puerto Rico podía negociar con el país que quisiera, tenía esa libertad, tenía esa autonomía y tenía ese tipo de independencia. Así que Puerto Rico podía hacerse cargo de su propio comercio y hacerlo con quien quisiera. Así que nosotros podíamos negociar por las personas y países que querramos. O sea, que no iba a existir una ley que nos dijera, mira, pues con X país tú no puedes negociar porque tiene que ser únicamente mediante España. No, nada de eso. Teníamos autonomía para negociar con quien quisiéramos. Hasta el momento van dos cosas que hemos mencionado de la Carta Autonómica que España le dio a Puerto Rico. La primera fue que se iba a crear el Parlamento de Puerto Rico con políticos electos en Puerto Rico. Entonces, se iba a nombrar un gobernador de España, pero el gobernador de España iba a tener poco poder y el mayor poder iba a caer sobre el Parlamento con políticos puertorriqueños, por los cuales los puertorriqueños sí votaron. La segunda cosa que mencionamos aquí fue que podíamos negociar con quien quisiéramos. Teníamos esa libertad para hacer negocio con todo el mundo si queríamos. 3. Ya los puertorriqueños para este entonces eran ciudadanos españoles, pero se reiteró, se confirmó más aún que los puertorriqueños iban a ser ciudadanos españoles por siempre. Así que básicamente
El tercer derecho es garantizar la ciudadanía de España. Así que primero era sobre cómo nosotros íbamos a formar el gobierno. Segundo, sobre con quién podíamos negociar. Y tercero, sobre que íbamos a tener la ciudadanía española. Ahora vamos al cuarto, y este es muy interesante, extremadamente interesante. Y es que en España también habían políticos, y en España también había un parlamento de toda España. Entonces, todas las provincias de España, o todos los estados de España, como le quieran llamar, enviaban representantes a ese parlamento grande de España para ahí tomar decisiones que afectaban a toda España. Es decir, si había que decidir algo importante a nivel de toda España, pues los diputados, los senadores, los representantes que enviaban cada estado o cada provincia se reunían ahí para hablar, debatir y votar al respecto. Pues Puerto Rico tenía una delegación en España de nada más y nada menos que 16 diputados. 16 diputados, es decir, nosotros los puertorriqueños teníamos 16 representantes que iban a España a debatir los temas importantes de toda España, pero además de tener voz, también teníamos voto. Eran representantes como los de cualquier otra parte de España. Y por eso es que mediante la Carta Autonómica obtuvimos la igualdad y básicamente obtuvimos la estabilidad con España, porque se nos comenzó a tratar como a cualquier otra provincia de España. No teníamos que envidiarle nada a otras provincias como Canarias, como Cataluña, como Andalucía, como Granada, como Madrid, entre muchas otras. No teníamos que envidiarle nada a las otras provincias de España. Podíamos ir a España, mirarlos cara a cara y decirles: tú y yo somos exactamente iguales. Y eso, damas y caballeros, fue la Carta Autonómica que España dio a Puerto Rico en el año 1897. Más tarde, y lo veremos próximamente, Estados Unidos invadió a Puerto Rico y nos arrebató de España, cuando ya nosotros éramos Estado de España. Pero eso lo veremos en el próximo video. Que tengan un muy buenos días, tardes o noches.